la Fundación Fleni funciona un curioso y sofisticado banco de cerebros. En general, el banco se basa en la recepción del material donado. Esto tiene que estar consentido específicamente por la familia. O sea, la familia tiene que donar en forma altruista, en este caso el cerebro de su familiar que ha fallecido. Una vez así, el cerebro se extrae en condiciones muy regladas y el cerebro se corta por la mitad. Una mitad se guarda a menos 80 grados en ultra freezer y esto nos va a permitir en ocasiones preservar prácticamente la estructura molecular intacta, y la otra mitad se fija en formol y se estudia como se estudia convencionalmente las biopsias para llegar a hacer el diagnóstico. La mitad tratada en formol se deshidrata y se corta en láminas muy finas para estudiarlo al microscopio. Este es un corte de 8 micras. Primero lo extiendo en agua fría para sacarle las arrugas, luego en agua caliente y ya obtengo el corte. Esto va a ser coloreado con hematoxilina y eosina para que el patólogo pueda mirar. Este es el primer corte que mira el patólogo de una autopsia. En las viejas salas de autopsia del siglo XIX decía: la muerte enseña lo que la vida oculta. Y de una manera esto sigue siendo cierto, esta frase sigue siendo cierta. O sea, nosotros podemos sacar del material de la autopsia muchísima información que es necesaria para comprender a los pacientes vivos, para diagnosticar mejor a los pacientes vivos y para tratar mejor a los pacientes vivos. Por eso, de alguna manera, el banco de cerebro completa el acto médico más allá de la muerte. Este es un cerebro ya formalizado, ya arribamos al diagnóstico, la familia ya hemos hecho un reporte del diagnóstico. Podemos observar, es un corte coronal del cerebro a la altura del hipocampo medio posterior, el cual incluye sectores corticales, sustancia blanca, sectores temporales y parte del cuerpo calloso. El cerebro que vimos recién es un cerebro, es un órgano que presentaba, si bien cierta patología macroscópica mínima, en comparación con primero que este es un corte solamente de un hemisferio, es un corte coronal de un hemisferio, el otro hemisferio fue congelado a menos 80 grados, y a diferencia del anterior, lo que podemos ver es que presenta directamente mucha más atrofia. Uno ya ve que el cerebro normalmente tiene ciertas circunvoluciones corticales y uno ya ve como acá, a comparación con el anterior, ya están mucho más pronunciadas. El tema más importante desde el punto de vista clínico de la neurodegeneración hoy es saber aquellas personas con leves trastornos de la memoria si tienen una enfermedad de Alzheimer o no la tienen. Porque quizá la posibilidad de tratamiento de los pacientes sea en ese momento, cuando la enfermedad recién empieza. Y los datos de los cerebros en el momento terminal de la enfermedad nos dan información muy valiosa sobre cuáles son los momentos iniciales de la enfermedad. ¿Qué pasa con las otras muestras que son congeladas? En ese sentido, esas muestras nos pueden quedar en reserva como para poder hacer estudios genéticos, moleculares, para el futuro. Los estudios genéticos pueden ayudar a prever o prevenir enfermedades congénitas en otros familiares. Y al principio fue una experiencia que parecía que no estaba adecuada al país y al tiempo, pero hemos tenido un muy buen éxito y hemos tenido el aporte, y que es un muy buen momento para agradecerlo públicamente, de los familiares y de los médicos que han comprendido que este acto de la donación altruista del cerebro de un familiar que ha fallecido sirve y es importante para el avance de la ciencia y sobre todo de la ciencia en la Argentina. Para mí, y creo representar también el equipo que trabaja conmigo, ha sido una experiencia en un sentido de humildad, porque nos ha permitido hacer diagnósticos y nos ha permitido comprender fenómenos de las enfermedades que no pudimos comprenderlo, y hablo en términos generales, en vida del paciente. Lamentablemente siempre el chiste es demasiado tarde, esto es cierto, pero sirve al próximo, sirve al que viene, sirve a los otros pacientes. Entonces los bancos de cerebro nos dan la posibilidad de hacer los diagnósticos más precisos que la medicina puede hacer hoy en día, y esa información indudablemente tiene un impacto clínico para los pacientes que están vivos. ¿Qué
Quiero inaugurar un nuevo segmento, una nueva sección en Científicos Industria Argentina. Antes de darles el nombre, ponerles el nombre, quiero señalar un episodio que fue decidido por la UNESCO. La UNESCO es la parte dentro de las Naciones Unidas que se dedica a la ciencia, a la educación, a la cultura. Y ha tomado la determinación la UNESCO de designar el año 2011 como el año de la química. Pero el año de la química no es un hecho caprichoso. Se hace porque se conmemoran 100 años de que la doctora Marie Curie ganara el Premio Nobel de Química. Ahora piensen lo siguiente, una mujer, hace 100 años, a una mujer le dieron un premio Nobel. Es por eso que Científicos Industria Argentina, la forma de homenajear no solamente a Marie Curie, sino a todos los que producen química en el mundo y en particular en nuestro país, quiere inaugurar una sección que se va a llamar Hitos de la Química. Este es el primero. Hace miles de años hubo una reacción química tan importante que marcó la vida de las primeras civilizaciones y con el tiempo se convirtió en motivo de adoración: el fuego. Más conocida en el mundo científico como la oxidación violenta de una materia combustible, esta reacción química fue una fuente inagotable de misterios y leyendas. Aparecía explosivamente de las entrañas de la tierra o caía del cielo. Podía destruir o calentar el cuerpo frío, dar luz, ahuyentar enemigos y, por supuesto, transformar los alimentos en comidas exquisitas. El fuego fue un dios, una fuerza o un espíritu venerado por todas las culturas. Nunca una reacción química fue tan útil y popular. Vamos a hablar ahora con el doctor Luis Fouquet. Nos visita Luis Fouquet, doctor en Geología por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. Participa del Foro de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Docente de Geomorfología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. Se dedica a la cartografía geológica en el CEGEMAR. Se especializó en legislación sobre el uso y preservación de glaciares. Le gusta la jardinería. Luis, usted es docente de geomorfología. Sí. En Exactas de la UBA. Exactamente. ¿Qué es la Yo puedo traducir las palabras o separar geomorfología en geo y morfología, pero seguramente debe haber un poquito más que eso. Bueno, la geomorfología es en realidad la ciencia que se ocupa del estudio de las formas de la Tierra. O sea, en la Tierra tenemos un montón de formas modeladas por acción de los ríos, de los hielos, la acción eólica. Todo eso produce una serie de formas típicas. O sea, cada proceso generador morfogenético da una serie de formas y la geomorfología se ocupa un poco del estudio de esas formas. Hay tanto formas exógenas como endógenas, o sea, vinculadas a todos estos procesos que mencioné, exógenos como ríos, acción de glaciares, acción de vientos, o endógenas como las formadas, por ejemplo, por el vulcanismo, ¿no? Ahora, me imagino que debe haber habido una evolución de las formas, debe ser una cosa dinámica, en particular porque está todo bullendo en todas partes, me lo imagino así, no me lo imagino como una foto estática. Claro, en realidad eso es un poco nuestro fin. O sea, la geomorfología es muy interesante cuando explica la evolución de las formas. Claro. Antiguamente la geomorfología se dedicaba más bien a la descripción de paisajes y en ese sentido era un poco tediosa, pero en cuanto a la explicación de la evolución del paisaje, realmente la geomorfología es muy interesante. Ahora, al mismo tiempo me lo imagino primero como un devenir continuo, como que hay algo que se está moviendo con contracciones, dilataciones, con lo que fuera, y de pronto algunos movimientos bruscos, terremotos, tsunamis, cosas que pasan y que deben modificar tanto el adentro como el afuera. ¿Es así o esto es una observación de un lego? Yo no sé nada. Sí, digamos, hay procesos que producen modificaciones inmediatas, muy rápidas, y hay otros procesos que evolucionan a lo largo del tiempo y van generando, digamos, una serie de formas a lo largo del tiempo. Usted fue, digamos, durante un tiempo una persona de consulta muy importante cuando se debatió la ley sobre los glaciares. ¿Nos quiere contar un poquitito? Yo no lo quiero hacer meter en una cuestión política, pero sí me interesa desde el punto de vista científico. Sí, el tema realmente es muy interesante, y es muy interesante porque en definitiva la ley de glaciares lo que debate es la protección
de las zonas glaciarias y periglaciarias. ¿La protección de qué? ¿De qué lo tenemos que proteger? Lo tenemos que proteger en realidad de la actividad humana, fundamentalmente. Del cambio climático es imposible protegerlo. Lo vamos de nosotros como depredadores. Pero sí de la actividad humana. Entonces, respecto de eso, en general hubo 6 proyectos, y en general todos los proyectos, no hay problema en ellos respecto de lo que son los glaciares. O sea, nadie dice que no se conserven, no se protejan los glaciares. Pero sí la cosa fue complicada desde el punto de vista del ambiente periglaciario. Y esa complicación viene un poco, yo creo, desde la definición original. ¿Me quiere explicar lo que es el ambiente periglaciario? Yo digo muchas veces que la palabra periglaciario, el ambiente periglaciario, nació con el pecado original. ¿Por qué? Porque el geólogo que lo define, un geólogo polaco, Valery von Losinski, en realidad trabajando en una zona del centro de Europa, áreas cercanas a los glaciares, a él le llaman la atención 2 procesos, que es el congelamiento y descongelamiento que desagrega las rocas y la presencia de suelos congelados. Pero pone un nombre que identifica áreas, periglaciario, o sea, en la zona cercana a glaciares. Como si fuera la periferia. Claro, o sea, a partir de allí viene el problema. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas en el mundo que tienen condiciones periglaciarias, como por ejemplo toda la gran tundra que hay en Siberia, tiene condiciones periglaciarias, sin embargo los glaciares no están cerca. Entonces, eso ha generado una serie de problemas. En realidad, el ambiente periglaciario se caracteriza justamente por estas 2 cosas, o sea, la presencia de ciclos de congelamiento y descongelamiento. ¿Qué significa eso? Las rocas tienen un montón de fisuras. Cuando esas fisuras son infiltradas por agua, durante la noche, digamos, las temperaturas en áreas, por ejemplo, de grandes latitudes o grandes altitudes se congela. Entonces, al producirse congelamiento, hay una expansión en el volumen. Eso repetido diariamente o estacionalmente produce desagregación de las rocas. ¿Qué quiere decir desagregación? ¿Que se rompen? Se rompen, sí. O sea, las rocas inicialmente fracturadas, pero como consecuencia de la repetición de ciclos de congelamiento y descongelamiento terminan rompiéndose. Entonces, los ambientes periglaciarios se caracterizan por esa gran cantidad de roca fragmentada suelta en superficie. Y la otra característica son zonas donde hay nevadas. Durante el día el sol derrite la nieve se infiltra en todo ese material detrítico o roca fragmentada y entonces, digamos, nuevamente durante la noche se congela allí y genera los suelos congelados, que son justamente las 2 cosas que caracterizan al ambiente periglaciario. Ahora, digamos, cuando se discutía la ley, digamos, la gente que discutía, ¿no entendía genuinamente de lo que estaba discutiendo o había intereses que hacía que no vieran lo que era obvio, por lo menos para los expertos? Realmente es un poco complicado. Yo creo que es difícil para aquel que no ha trabajado en los ambientes periglaciarios que conozca exactamente las características del ambiente periglaciario. Por tanto, a los legisladores introducirles el tema yo creo que es bastante complicado. Por otro lado, hay cosas, digamos, que son un poquito incomprensibles respecto de lo que, digamos, alguna de las leyes proponía. Por ejemplo, una de ellas proponía dentro del ambiente periglaciario proteger los glaciares de roca. Los glaciares de roca es simplemente una forma del ambiente periglaciario y no es todo el ambiente periglaciario. Si vamos a algo tal vez más conocido por el público. Por mí, porque yo voy a ser el público en este caso sin ninguna podemos duda. decir, digamos, una ley de bosques. Sí. Decimos, para proteger los bosques de Argentina vamos a proteger el quebracho. El quebracho está en los bosques del norte, pero no en los bosques de Patagonia. Entonces, si para proteger los bosques de Argentina protegemos solo el quebracho, dejamos un montón de bosques sin protección. Más o menos eso es lo mismo si nosotros decimos para proteger el ambiente periglaciario protegemos los glaciares de roca. Es simplemente una forma del ambiente periglaciario. Es tal vez la forma más importante de los Andes áridos, o sea, de los Andes que se extienden desde Mendoza al norte, Mendoza, San Juan, Catamarca y de allí hacia el norte. Pero no es una forma típica de los Andes del sur, de los Andes húmedos. O sea, la ley hubiera protegido un sector, una parte del equivalente del quebracho y no todo. Claro, o sea... Pero es fácilmente comprensible. ¿Por qué habría alguien de no entender eso? Bueno, digamos, hay algunas cosas particulares. O sea, los glaciares de roca dentro del ambiente periglaciario son uno de los cuerpos que mayor volumen de hielo tienen. O sea, el glaciar de roca es una lengua ubicada a veces en la misma posición que los antiguos glaciares que han desaparecido por ablación. Y, digamos,
El volumen, como les decía, es realmente muy grande, tienen entre 40 y 60% de hielo, entonces desde el punto de vista de recurso hídrico, porque en definitiva todo esto lo que va es hacia la protección de un recurso hídrico en estado sólido, que es el hielo. Entonces desde el punto de vista de protección de un recurso hídrico realmente es muy importante. Pero hay otros ambientes periglaciarios que no se caracterizan por los glaciares de roca. Entonces esos quedarían sin protección si lo que pretendemos proteger es exclusivamente el glaciar de roca. Por otro lado, hay otra explicación realmente muy interesante. En general, todos los proyectos de ley dicen que los glaciares fluyen, y eso es verdad, los glaciares fluyen. Pero también los glaciares de roca fluyen. O sea, son cuerpos de millones de metros cúbicos que se mueven muy lentamente, a veces centímetros o milímetros por año, pero fluyen. Para que se produzca ese flujo del glaciar de roca, que es mezcla de roca y hielo, tengo que tener un balance de masas, o sea, por algún lado tengo que hacer entrar hielo y por algún lado tengo que hacer entrar roca en forma de detrito. Bueno, el hielo proviene de las nevadas que se derriten, se infiltran en esos cuerpos, en profundidad se congela nuevamente y allí tengo el hielo. Pero el detrito, el material detrítico, es alimentado desde las cabeceras de esos valles, a través de taludes que son, digamos, como delantales rocosos que desde las laderas llegan al fondo de los valles, y esos son los que alimentan de detrito al glaciar de roca. Por lo tanto, yo digo, ¿qué significa proteger al glaciar de roca? Proteger al glaciar de roca no es proteger solo el glaciar de roca, hay que proteger su zona de alimentación, su zona de aporte. Si yo protejo nada más que el glaciar de roca y no su zona de alimentación, realmente no lo estoy protegiendo. O sea, y toda esa zona de alimentación es lo que se conoce como zona geocriogénica, que, digamos, de acuerdo a la gente que ha estudiado mucho estos ambientes, dice que va de lo que es el pie del glaciar de roca activo hasta, digamos, la zona donde hay glaciares, y si no hay glaciares, hasta la cima. Vamos a hacer una pausa aquí con el doctor Luis Fouquet e inmediatamente seguimos en Científicos Industria Argentina. En instantes seguimos conociendo sobre glaciares y la polémica ley que los protege. Momentos después viajamos a Bahía Blanca, donde una estación de monitoreo hecha en Argentina brinda valiosos datos para estudiar el ecosistema del estuario. Descubrimiento e innovación en las cosas de todos los días. Alimentos saludables. Cocinas y hornos solares. Hormonas de crecimiento. Planes de prevención de adicciones. Tecnología para satélites y para viviendas económicas. Cultivos resistentes. Nuevas fuentes de energía renovables. Medicamentos y terapias contra diabetes, cáncer, Chagas. CONICET. Argentinos en las cosas.